Bienvenidos. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación los invitamos a que nos acompañen en el cuarto programa de la serie Por mi raza hablará. En el programa anterior hablamos sobre la vida estudiantil, que es la esencia de la vida universitaria. Analizamos junto con nuestros invitados características que han definido al estudiante a lo largo de la historia moderna de la Universidad Nacional, los universitarios de ayer y de hoy, las dificultades que se enfrentan en relación con el entorno social, con su vida cotidiana y cómo la vida estudiantil contribuye a la formación dentro y fuera de la universidad en su interacción con el entorno social, político y económico. Y el día de hoy queremos dedicar nuestro programa a charlar sobre aquellos muchos, innumerables universitarios que han hecho patria, que han hecho aportes a nuestro país desde muy diferentes ángulos, en formar profesionistas, bachilleres, posgraduados, en generar conocimiento, en difundir conocimiento, en crear instituciones, en crear infraestructura, servicios, formas de ser de esta nación. Y es importante poder compartir desde sus diferentes áreas, ¿no? Las ciencias sociales, especialmente el derecho o la sociología, las matemáticas, las ingenierías. Algunas de estas grandes aportaciones que muchos universitarios han ofrecido a nuestro país. Y para hablar de esto, de verdad, yo les agradezco muchísimo, me siento muy complacida de tenerlos acá. Quiero dar la bienvenida a la doctora Rosalba Casas, querida colega y directora del Instituto de Investigaciones Sociales, al doctor Héctor Fix, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Javier Bracho, director del Instituto de Matemáticas, y al doctor Sergio Alcocer, exdirector del Instituto de Ingeniería, exsecretario general y hoy subsecretario de Planeación Estratégica de la Secretaría de Energía. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sean muy bienvenidos. A ustedes los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación que aparecen en su pantalla, así como a seguirnos en la página web, cuya dirección también verán en la pantalla. Para nosotros realmente es importante conocer sus puntos de vista, sus opiniones a través de estos medios. Si me lo permiten, antes de que empecemos nuestra charla, vamos a ver con el auditorio una cápsula introductoria. La historia de México, desde la época colonial al presente, no puede entenderse sin los aportes de su Universidad Nacional, sin la presencia de miles de universitarios, académicos, investigadores, estudiantes y egresados que han hecho patria con cada uno de sus aportes en el terreno de lo individual y lo colectivo, en la formación de bachilleres, profesionales y posgraduados, en la generación y difusión de conocimiento, en la edificación física y cultural de México. Por ejemplo, los universitarios egresados de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería diseñaron y construyeron los edificios del Programa Nacional de Escuelas, el Programa Nacional de Hospitales, la Ciudad Universitaria, la infraestructura de agua, luz y carreteras, entre otros. Los graduados de la universidad fueron piezas importantes para la creación de diversas instituciones públicas del Estado mexicano.
En este sentido, los médicos de la Universidad Nacional crearon la Secretaría de Salud y los más importantes institutos nacionales del ramo. Los ingenieros organizaron y dirigieron la Secretaría de Obras Públicas, en tanto que los abogados, formados en la Facultad de Derecho, crearon el moderno sistema judicial y redactaron importantes leyes que constituyen los fundamentos del Estado. Asimismo, la UNAM se convirtió en el más importante centro para la formación de las élites dirigentes, tales como políticos, intelectuales y empresarios. Todos los presidentes que gobernaron al país entre 1946 y 1994 se graduaron en la UNAM. Rosalba y Héctor, ¿cómo caracterizarían los principales aportes de las ciencias sociales desde la Universidad Nacional en estos últimos 100 años, por lo menos? Los últimos. Nada bueno, más. Es una pregunta bastante complicada, pero yo quisiera comentar, como hacer un primer comentario, y decir que cuando hablamos de ciencias sociales, hablamos de un conjunto de disciplinas, Así es. que muchas de las cuales nacieron en nuestra universidad, ¿no? Y se desarrollaron inicialmente en nuestra universidad. Entonces creo que podemos decir que la antropología social surge en la Escuela de Altos Estudios, posteriormente formada la Facultad de Filosofía y Letras. La sociología se inicia desde los años 30, o antes de los años 30 en realidad, porque la sociología se enseñaba en la Facultad de Derecho, ¿no? Después, cuando se crea el Instituto de Investigaciones Sociales en 1930, bueno, se empieza como a institucionalizar la investigación, pero realmente la profesionalización como tal de la sociología se da en 1951, cuando se crea la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, actual facultad, que incluso está cumpliendo 60 años este año, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de la creación de la facultad, surgen otras disciplinas en el ámbito universitario como la ciencia política, las relaciones internacionales, la comunicación, ¿no? Todo lo que ahora conocemos como ciencias sociales. Entonces creo que, digamos, uno de los principales aportes de nuestra universidad en los últimos 100 años ha sido generar las condiciones para el desarrollo de las ciencias sociales en el país, ¿no? Actualmente ya podemos hablar de un conjunto de instituciones muy amplio que las practican, pero nuestra universidad fue realmente, digamos, el ámbito en donde se generan estas disciplinas, ¿no? Y bueno, otros aportes, bueno, desde su inicio en el Instituto de Investigaciones Sociales, el de Antropológicas, la Facultad de Ciencias Políticas, pues nos hemos enfocado a formar, por un lado, profesionistas que puedan contribuir a poner en práctica, digamos, todas las políticas que tienen que ver con los aspectos de desarrollo social de nuestro país, ¿no? Y desde la investigación, pues nos hemos abocado a explicar nuestra realidad, ¿no? Por qué se presentan los fenómenos sociales que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que ha habido muchas propuestas, digamos, de conocimiento de nuestra casa de estudios que pueden ser muy importantes para la formulación de políticas públicas, ¿no? Entonces creo que, digamos, las contribuciones han sido enormes, yo creo, pero digamos, en términos generales podríamos decir que eso ha caracterizado a nuestra casa de estudios en términos de las ciencias sociales. Casi que podríamos decir que en general en todas las áreas de saber. Exactamente. ¿No? Pero, Héctor, ¿qué agregarías en este? Bueno, yo para el caso específico del derecho diría, pues, aparte también de formar las generaciones de abogados y de juristas, yo diría que la tarea principal de los juristas pues ha sido, por un lado, la construcción de instituciones, ¿no? Eso ha sido muy importante, más que hacer grandes teorías y escribir sesudos y largos manuales, ha sido pues dedicarse de veras a hacer las leyes, los códigos, a diseñar las instituciones desde el ángulo jurídico. Y la otra muy importante, a la que ya se refería don Justo Sierra en la fundación de la universidad, pues esto de mexicanizar el saber, ¿no? Buena parte del siglo XX pues es una etapa de intenso nacionalismo en muchos órdenes, también en el campo del derecho, pero aún a pesar del nacionalismo hay la idea pues de actualizar el saber jurídico y de incorporar ideas y de incorporar las corrientes, digamos, modernas del derecho del siglo XX y transmitirlas y mexicanizarlas, enraizarlas en este país. Desde su cultura, desde lo que las propias ciencias sociales han ido Así es. articulando. Y en el caso de las ingenierías, Sergio, y de las matemáticas,
Javier. Bueno, yo te diría, bueno, en el caso de las ingenierías, es el antecedente remoto que hay que tomar en cuenta es el Real Seminario de Minería, en donde se funda la escuela, la principal escuela de ingeniería del continente americano, la primera de ellas. Finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, con sede en el Palacio de Minería, en donde además tienen sede las áreas de matemáticas y de física. Exactamente. Los protoinstitutos, digamos, de matemáticas, física, además tienen su sede. Y eso es muy interesante porque había una estrecha relación entre los ingenieros y los físicos y los matemáticos, que no se puede entender sin esta articulación. Y bueno, de ahí desarrolla la ingeniería con el principal interés de cumplir o de satisfacer las necesidades que había a principios del siglo XX, en términos de infraestructura, que era infraestructura de agua, infraestructura de educación, de salud y de energía, comunicaciones. Entonces estos 5 áreas son aquellas donde se desarrolla más la ingeniería mexicana, fundamentalmente centrada en las ciencias de la tierra, la ingeniería minera, la ingeniería geológica, y por supuesto la ingeniería civil. Las aportaciones de México pues han sido muy amplias. Primero, en el caso de la UNAM, específicamente pues formando una pléyade de ingenieros que ya sea en el servicio público o incluso dentro de la propia universidad tuvieron a su cargo los principales proyectos de infraestructura del país, creando igualmente instituciones, creando política pública que sigue siendo vigente hasta la fecha, formando egresados que resolvieron estos problemas, concretamente la Facultad de Ingeniería, realizando investigación y desarrollando conocimiento propio, en el mismo sentido de mexicanizar el saber y aportar al conocimiento universal sobre áreas de la ingeniería que resultaban importantísimas en el momento y que lo siguen siendo, la hidráulica, la ingeniería sísmica, la mecánica de suelos. Y bueno, pues es una gran cantidad de aportes que le han servido a México para resolver sus problemas, los problemas para la sociedad mexicana, y que han contribuido pues al saber internacional bien reconocidos. ¿Y en las matemáticas? Muy en el sentido de Rosalba, y qué bonito que lo menciona Sergio, porque justo en el Palacio de Minería, en la Facultad de Ingeniería, se crean en los 30 las primeras instituciones científicas en el sentido de las ciencias duras, claro, matemáticas y física. Allí empieza lo que es el instituto y allí empieza lo que es la aventura mexicana por tratar de hacer ciencia, ¿no? En la cual la Universidad Nacional ha sido la pionera, la líder, y que poco a poco ha ido derramando en otras instituciones, en otras universidades, también grupos de científicos, y fue una visión de futuro maravillosa que se dio en los 30s. Ahorita, si no tuviéramos un aparato científico medianamente creciendo, no tendríamos posibilidades de futuro como país. Entonces la Universidad Nacional, ahí en el Palacio de Minería, arranca la aventura de la ciencia en México, ¿no? Así para ponerlo clarísimo, concretito. Y matemáticas y física que nacen juntas y que nacen muy articuladas, ingeniería, también van creciendo a lo largo del siglo XX, ¿no? Especialmente las áreas de atención de la física. Van creciendo menos de lo que deberían. Ah, bueno, menos que lo que... si queremos un país realmente con una ciencia propia, estoy de acuerdo. Pero sí han crecido, se ha diversificado muchísimo el campo. No, y otro punto clave que era lo que mencionaba Rosalba, a lo largo de la segunda parte del siglo pasado, lo que se logra en la Universidad Nacional es profesionalizar la ciencia, empezar a hacer ciencia, que es muy diferente. La ciencia como actividad humana centenaria se concebía o se sigue concibiendo todavía como algo que importamos, pero empezar a crearla en México, claro, justo los institutos de investigación, empezar a mexicanizar la ciencia, como se dice hace ratito, es algo fundamental que empieza a hacer la UNAM. Y ahorita ya tenemos matemáticos que hacen matemáticas, físicos que están investigando cuestiones fundamentales de la física, astrónomos vienen desde antes porque hay una tradición muy fuerte. Pero hacer ciencia, investigar como parte de un aparato que tenemos que construir, que se derrame luego en
innovación tecnológica, etcétera. Luego platicamos del asunto. Ok. Estos serían como los fundamentos y las raíces. Yo les preguntaría, ¿no hay manera de ser exhaustivos y de referirnos a personas, a grandes personajes que han destacado de manera central para el desarrollo de estas disciplinas, ¿no? Pero a mí me encantaría que hablaran de alguno o algunos personajes que en sus diferentes áreas han sido nodales para que esa disciplina o el conjunto de disciplinas de un área emerjan. ¿Pensarías en alguien, Sergio? Bueno, yo en el caso de los ingenieros puedo pensar en muchos. A ver, danos unos ejemplos. Y los diría, y digo muchos porque en un momento en donde pues, la ingeniería no pasa por sus mejores momentos, creo que es importante recordar a muchos nombres, a muchas personas que contribuyeron. Te puedo dar los nombres de Alberto J. Flores, profesor todos ellos profesores de la Facultad de Ingeniería, Mariano Hernández, Barrosierra, por supuesto, el maestro Dovalí, Barrosierra, fundador del Instituto Mexicano del Petróleo, por ejemplo. Claro. Dovalí, director de Petróleos Mexicanos en su momento, también de propio IMP. Don Fernando Iriart, secretario de Energía, director de la Comisión Federal de Electricidad, fundador del Instituto de Ingeniería. Emilio Rosenbluth, sin duda, el mejor de los investigadores que ha dado nuestro país en el ámbito de la ingeniería, o Juárez Vadillo, Raúl Marsal, Daniel Reséndiz, Luis Esteva, Roberto Meli, en fin, podríamos abundar en nombres, pero todos ellos creo que tienen un sello en común, y que es un sello que les imprime la Universidad Nacional, que es el sello del compromiso con su país. Y todos ellos trabajaban, todos de alguna manera eran coetáneos, en cierto sentido, contemporáneos, quizás no los últimos dos que mencioné, que todavía trabajan y viven, por supuesto, pero pues tenían como punto en común el que pensaban en un país que debía de progresar, de crecer, de desarrollarse a partir del conocimiento que uno desarrollaba, abierto al conocimiento que igualmente se daba en otros países, pero pensando en que el conocimiento debía de transferirse y usarse. Y eso es algo que caracteriza a la ingeniería, o sea, la ingeniería, a diferencia de las ciencias, que tiene por vocación desarrollar conocimiento, en el caso de la ingeniería, que no es una ciencia, es una profesión, pues tiene el objeto de satisfacer una necesidad partiendo del conocimiento físico, matemático, en fin, ambiental ahora, por supuesto, muy importante, para resolver un problema con los recursos que tenemos, ¿no? Y eso es una característica que distinguía muy señaladamente a estos ingenieros y que creo que sigue distinguiendo en buena medida a los egresados de la Universidad Nacional en estas carreras. Entonces, y que es también uno de los fundamentos que el propio Sierra, que nos recuerda Héctor, plantea como destino y proyecto de la universidad, ¿no? El servir a las necesidades del país en su gran diferencia. ¿De quién hablarías tú en el área del derecho? Pues yo creo ejemplo? Que también es muy difícil concentrarse en uno o dos nombres, ¿no? Hay muchos y fueron personajes que estuvieron en la universidad, que hicieron cosas importantes en la universidad, digo, recordando, por ejemplo, rectores que fueron juristas, fueron bastantes, ¿no? Don Manuel Gómez Morín o don Alfonso Caso, que además tuvieron trascendencia en otros campos, pero que también estuvieron en la vida pública, en la construcción de instituciones, de manera que había ahí una circulación de las élites, dirían los sociólogos, que fue pues muy importante para el país y donde se vio esta simbiosis de la universidad con la vida pública del país, ¿no? Yo en este caso quisiera recordar, porque es algo que tiene una incidencia particular para mi instituto, que es los juristas del exilio español, ¿no? Que realmente son los que trajeron pues esta apertura hacia el exterior y que vinieron con la idea pues también de renovar, de actualizar las ideas jurídicas, de tener abierta una ventana a pesar del nacionalismo hacia lo que pasaba afuera, de acercar las culturas jurídicas, y concretamente uno de estos profesores, el profesor don Felipe Sánchez Román, fue el que propuso y fue el primer director de mi instituto, que en ese momento se llamó Instituto de Derecho Comparado de México, ¿no? Esa era su vocación, y realmente creo que en el medio jurídico se reconoce que fue un grupo de juristas muy destacados que tuvo un impacto, no solo en la vida universitaria, sino en la vida profesional, y a los que les debemos mucho. Que estuvieron en la universidad justo también por un rasgo de la universidad, ¿no? Por una apertura de la universidad. Generosamente les abrió las puertas
y creo que ellos correspondieron con creces, claro. Con creces, ¿no? Y fundaron una tradición, ¿no? Una mística, quizá diría yo, que perdura hasta ahora, ¿no? Es importante sentirnos herederos, no solo de estos grandes juristas mexicanos que los hubo, sino también de esta corriente externa, internacional, que nos recuerda todo el tiempo que no estamos solos en él. Y que enriqueció, planeta, ¿no? Sin duda. Los debates en muchas áreas. Fundamentalmente. ¿Y en las matemáticas? ¿Y en las ciencias duras, comillas? Pues yo sí escogía uno que creo que es sensacional en el sentido de que encarna esto que decíamos, que es Alberto Barajas. Él entra a la preparatoria en el 30 más o menos, es compañero de banca de Octavio Paz, luego es muy amigo de Arriola, pero es esa generación. Y él entra en ingeniería y le toca a él ser el primer matemático, en el sentido de que se crea la carrera de matemáticas, decide ser matemático, no ingeniero. Entonces no es el director fundador del Instituto de Matemáticas, pero es el primer doctor. Cuenta su historia, ahí traigo un libro de él, que en el 45 llega al cubículo de Alberto Einstein a hablar de su tesis doctoral que había hecho con un matemático también estadounidense que había venido a México. Entonces, del 30 al 45, en 15 años, de no existir la profesión de matemático en México o de físico en México, de repente ya estaba hablando con Einstein. Ya doctor hablando con Einstein, ¿no? Y habla de la universidad, dice la grandeza de la universidad que me permitió esto que era impensable hace 10 años, es gracias a la universidad. Y se convierte en un personaje muy importante en los 40s, en los 50s, coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Ciencias, miembro de la Junta de Gobierno, de un chorro de consejos, y un maestro verdaderamente sensacional, Alberto Barajas. Por supuesto son los maestros y las matemáticas, que son un tema muy local, no tienen la relevancia de un Barrosierra, ¿no? o de los juristas, ¿no? De Caso, etcétera, pero para las matemáticas y para la ciencia fue importantísima. Fue gran amigo de Nabor, de Barrosierra. Él es el que aparece allí en los murales de la Fundación de la Ciencia en México. En fin, es un orador sensacional, realmente de época, pues. Se convierte en un maestro y insisto, en un virtuoso de la palabra, que conmovió a muchas generaciones y es el primer matemático. Ahora ya somos muchos, ¿no? Entonces, sí, no si los que deberíamos. No los también. Que deberíamos. Y ya, si se me permite, creo que representa un poco a las ciencias. Hay otro personaje importante, no matemático, sino físico, que es Moschinsky. Claro. Ese sí muy conocido, porque se convierte en el primer investigador o en el investigador más exitoso. Laureado. Entonces, por un lado está Barajas, que es el maestro dedicado por excelencia, creador de instituciones. Barajas es de los que trabajan en el diseño arquitectónico de Ciudad Universitaria. Entonces, a él le toca diseñar la Torre de Ciencias y la Facultad de Ciencias y la estructura arquitectónica de cómo están puestas las facultades alrededor de las ciencias. Él se sentía así muy orgulloso de eso. Y por el otro lado, Moschinsky en la física, que hace a la ciencia mexicana muy profesional en el sentido internacional de publicar artículos, etcétera, ¿no? De reconocimiento en la comunidad. Exacto. Entonces, y desde... ¿Tú quisieras referirte a alguien, sí, claro, Rosalba? Por supuesto. Bueno, yo creo que si hablamos de las ciencias sociales en general, podemos hablar de muchos personajes muy importantes, ¿no? Desde los que iniciaron, digamos, la investigación social
de forma institucionalizada en la UNAM, como Narciso Bassols, Manuel Gamio, Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Que son los que realmente contribuyeron a crear el Instituto de Investigaciones Sociales. Fueron sus directores rotativos en los primeros 9 años del instituto, porque había direcciones rotativas, ¿no? Otro personaje que a mí me parece que también fue súper importante en la institucionalización de la investigación social es Miguel Otón de Mendizábal, que fue antropólogo, pero fue quien realmente le dio contenido al instituto en sus primeros 9 años, ¿no? Y después, bueno, personajes como Lucio Mendieta y Núñez, ¿no? Que pues él sí se encargó un poco de difundir en México todo lo que se estaba haciendo en la sociología americana y europea, ¿no? Que conociéramos aquí en México, bueno, qué se estaba haciendo y a partir de eso poder desarrollar una sociología nuestra, ¿no? Otros personajes como Ricardo Pozas Arciniega, ¿no? Un maestro en toda la extensión de la palabra, ¿no? Quienes tuvimos la suerte de que fuera nuestro maestro, pues pudimos de alguna manera formarnos con esa idea de conocer la realidad, pero directamente, ¿no? En el campo, haciendo todo ese trabajo, ¿no? Y bueno, pues no decir Pablo González Casanova, ¿no? Que es toda una institución en nuestra universidad, tanto en el desarrollo de la sociología de la ciencia política como en la creación institucional, ¿no? En un poco cuando llega a la Facultad de Ciencias Políticas, el cambio de planes de estudio, en el instituto hizo una reorganización de la investigación, ¿no? Además de toda la, digamos, la producción académica que ha tenido y uno de sus libros principales sobre la democracia en México, ¿no? Vamos a regresar con estas cosas. Yo quiero recordarle al auditorio que pueden ponerse en contacto con nosotros para darnos sus comentarios, sus observaciones, o para recibir uno de los 6 libros que en esta ocasión les estamos obsequiando, Cátedras y catedráticos en la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México, problemática universitaria en el siglo XX, que coordinaron la doctora Alvarado y la doctora Pérez Puente, currículum y actores, diversas miradas, de Concepción Barrón Tirado, y el Atlas Histórico de la Escuela Nacional Preparatoria, un facsimilar de 1910. Después de una breve pausa regresamos. Gracias. Marcos Mochinsky-Borodiansky nació en 1921 en Ucrania. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Ciencias de la UNAM, para continuar sus estudios en el extranjero. Su labor científica se centró en los campos de la física nuclear teórica y de la física matemática. Recibió prácticamente todos los premios que nuestro país otorga a sus científicos distinguidos y muchos más a nivel internacional. Premio de la Academia de la Investigación Científica, Premio Elías Suorowski, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Investigador emérito del Instituto de Física. Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Exactas. Premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica. Y doctor honoris causa por la UNAM en Física. Murió en la Ciudad de México en 2009.